Bueno, a mí tócame, entonces contamos un pouco en confianza, si queréis, que yo lo que contamos facer respectiva a nuestro patrimonio lingüístico, respectiva a la lengua asturiana. Pero yo lo primero que quiero deciros es que desde dentro quería transmitiros que de verdad que Foro es un partido en el que nos afallamos muy bien, estamos muy cómodos dentro. Y no nada más de eso, y que además contamos que es una auténtica herramienta amañosa. Y es la herramienta amañosa que necesita nuestro país para construir un futuro admirable. Cuando hay 4 años entramos en esta aventura, en el año 2011, en realidad producióse un auténtico español. Aquello fue un proceso que en 4 meses, recordaréis, fue un aluvión. Bueno, ahora lo que tenemos es que transformar ese español en un proyecto de futuro. Y podemos hacerlo, estamos haciendo. No fueron 4 años fáciles, todo lo contrario. Tuvimos bien de torres, sabéis lo de sobra, y disparáronos de todos los lados. Dimos la cara por Asturias y quisieron partírnosla. Pero aquí estamos. Y realmente la cuestión es que nosotros no queremos cambiar de política simplemente, o cambiar de administración, o cambiar de sillón. Lo que queremos es cambiar este régimen del monopartido, del partido único, del PSOE, del pensamiento único y de dar la espalda a los ciudadanos y al país. Eso es lo que queremos cambiar. Y en estos 4 años, parece que no, pero hicimos bien de cosas. Y bien de cosas que construyen futuro. La primera de ellas es que convencimos a una montonera xente, sei que muchos de los que estáis aquí igual no, porque ya lo sabíais, pero convencimos a una montonera xente de la necesidad de que fai falta tener un partido asturiano, que eso é pero importante, é fundamental, si non queremos seguir en esta decadencia. En segundo lugar, convencimos a mucha xente, y decir esto en expresión é moi fácil, de que somos quien a gobernar, a gestionar. Que no nada más van a decir, ya valió, estos son los... No, que también somos de los que podemos decir, nosotros somos quien. Del ya valió pasamos al somos quien. Y en tercer lugar, que somos un partido democrático, que funciona, en el que, digo, insisto, afallámonos bien y se puede trabajar. Y lo que quisimos hacer respective al tratamiento a dar a nuestro idioma fue trabajar dentro y contar y escuchar la opinión de las asociaciones, de los colectivos. Sabéislo bien, con bien de vosotros tenemos reunido en distintas ocasiones, tenemos intercambiado y tenemos aprendido de vosotros, y lo que hicimos fue plasmar todo lo que tenemos aprendido en nuestro programa, para que quede prieto en riba blanco y que quede afitado. Y en este programa falamos de la lengua como lo que decía Emilio, como lo que es un patrimonio común de todos los asturianos, y un patrimonio que tenemos nosotros el derecho y la obligación de defender y de mirar por él. Y para hacer esto planteamos 5 estrategias, 5 puntos. El primero es trabajar por un consenso, que es otra de las palabras clave, amplio, un consenso social y un consenso político, en defensa de eso, de las lenguas de Asturias, el asturiano, la lengua asturiana. Respetando, por supuesto, la voluntariedad, la libertad, sin imposiciones, pero, sobremanera, sin impedimentos, sin torres, sin pilancos, que es lo que llevamos careciendo estos 30 últimos años. En segundo lugar, contribuir a una palabra que para nosotros es bien querida y para nosotros también, la normalización. La normalización, que viene de norma, que viene de hacer normal. Y eso ya forma parte de la cultura del partido. ¿Qué dice nuestro secretario general? Normalización, viene de norma. Y entonces queremos hacer eso, hacer normal en las instituciones lo que ya normal en la calle. Y estamos hablando de toponimia, y estamos hablando de educación, y estamos hablando de medios de comunicación. Normalización. En tercer lugar, de algo tan simple, pero tan revolucionario, como cumplir y hacer cumplir la ley. Hablamos de las leyes y las disposiciones de la Unión Europea, y también de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía Asturiana. ¿Por
porque non pedimos outra cosa. Tenemos que eliminar el debate lingüístico del alderique político y del alderique personal. No hay una cuestión de opinática, hay una cuestión de legalidad. Estamos obligados. Y dentro de esa obligación, no para los ciudadanos, sino para la Administración, el cuarto punto que asumimos en el programa de foro es que vamos a desarrollar reglamentariamente la ley de uso. La ley de uso ya tiene, nunca me acuerdo, ya del año 98, ya tiene 97, ya tiene 10 años. Y ya tenía, porque era lo que venía recogido en ella, que se desarrollar con un reglamento. Bueno, pues nosotros comprometémonos a desarrollarlo reglamentariamente porque esa es nuestra obligación como representantes en la Junta General, como institución, y a estas elecciones concluimos para ello, desarrollarlo de manera no restrictiva. El reglamento no va a ser un paso para atrás de la ley, sino todo lo contrario. Y lo último, y vamos a hablar en confianza, es delicado, pero también hay que ser valiente. Y mirando a la cara, comprometímonos a ello. Vamos a apoyar la reforma del Estatuto para incluir la oficialidad tal como se recuelle en la Constitución Española en el artículo 3.2. Pero no queremos que eso quede nada más en una etiqueta, porque sabemos que no se trata de presumir, ya digo, ni de falsas expectativas. Vamos a trabajar para que se den esas condiciones, ese consenso social y político que permita la reforma del Estatuto, porque no queremos atallos y tampoco queremos simplemente, como digo, llantaros aquí la etiqueta. Vamos a trabajar por ello, vamos a normalizar, vamos a cumplir la ley, vamos a desarrollarla reglamentariamente y cuando se vean esas condiciones en las que, insisto, que somos necios, vamos a trabajar para que se vean, nosotros vamos a estar al par de los que defienden los derechos civiles, que eso es de lo que estamos hablando, de nuestro patrimonio y de los nuestros derechos. Tenemos que cambiar la mentalidad de los asturianos. Fueron demasiados años de monopartido y demasiados años de pensamiento único. Tenemos que lo cambiar y vamos a hacerlo, porque somos necios, porque tenemos la vista puesta en estas elecciones de pasado mañana del 2015. Pero digo vos más, tenemos la vista puesta en las elecciones del 2019 y les vinientes y más para allá, porque nosotros no nacimos ayer, algunos llevamos peinando de alguna cana y tampoco venimos del otro día. Vamos a mirar para nuestro pasado, vamos a llantar los pies firmes en el suelo, vamos a levantar la cabeza alta, vamos a trabajar en el presente y vamos a construir juntos un futuro amañoso para nuestro patrimonio identitario, cultural y lingüístico. Y digo vos que con vuestro apoyo, juntos vamos a ser quien. Nada más y muchas gracias.